Buenas noches, licenciado. Esta noche tenemos la oportunidad de desarrollar el segundo parcial de Economía 2. Buenas noches, continuando con el desarrollo del parcial. Esta noche estamos desarrollando lo que es la pregunta número 1, que dice: defina y explique y ejemplifique los supuestos básicos sobre los cuales se fundamentan la conducta del consumidor. Se dice que la teoría económica supone que el objetivo que persiguen las unidades de consumo, familia o consumidores es aumentar todo lo posible su bienestar mediante el consumo de bienes y servicios. Acá podemos ver el desarrollo de lo que es la pregunta número 1. Luego continuamos con lo que es la pregunta número 2, que dice: explique en qué consiste la curva de indiferencia y defina cuáles son sus características. Dice que la curva de diferencia o de preferencia se definen como los conjuntos de puntos en el espacio de combinaciones de bienes para lo que es la satisfacción del consumidor. Seguimos observando las principales características de la curva de indiferencia. Dice que una de las características es: la curva de indiferencia no se corta entre sí. El mapa de curvas de indiferentes presenta las preferencias en un determinado consumidor. Y la pregunta número 3 dice: ilustre la recta presupuestaria y explique qué significa en términos económicos. Puede usar un ejemplo hipotético. Al final de la pregunta 3 vemos las restricciones presupuestarias. Muy buenas noches. Siguiendo con el proceso de evaluación que es el parcial, a mí me ha correspondido hablar en la pregunta número 4 y la 5. La número 4 dice: describa a través de los elementos expuestos en este capítulo cómo son sus preferencias y restricciones y la elección respecto a sus ingresos semanales y los bienes y servicios relacionados con el ocio o entretenimiento. Bueno, en mi ámbito personal, según el contenido visto y analizado en este cómputo, pues habla acerca de la conducta del consumidor, ¿verdad? Entonces, este básicamente se basa en que los consumidores poseen una renta y un presupuesto limitado. Es por ello que cuesta más la obtención de bienes, ¿verdad? Es decir, cuesta un poquito más comprar bienes, ya que los precios son elevados. Entonces, por lo tanto, existen restricciones. En el caso mío, las restricciones que ocupo, basados en mi presupuesto semanal, pues son los ingresos. Son los ingresos que por mi parte pues son pocos y escasos. Es por ello que me limito a gastar en productos de extrema necesidad. Por ejemplo, los gastos familiares aquí en mi casa se limitan, por ejemplo, se hacen gastos de extrema necesidad, por ejemplo, alimentos, los gastos de primera necesidad como energía, teléfono, cable, agua, que son servicios básicos que cualquier hogar, ¿verdad?, necesita. Entonces, en mi presupuesto semanal eso es lo primordial. Eso lo tomaría como mis preferencias. Y en el caso pues de las restricciones que utilizo, ya vienen los otros productos, ¿verdad?, que ya son, yo los llamo de lujo, ya que esos productos, más en esta época de pandemia que estamos pasando, pues es un lujo estárselos dando. Por ejemplo, comprar en ropa, zapatos, gastar en celular,
en juegos o en cosas que solamente es de entretenimiento. Entonces ahorita, así como están escasos los recursos y el presupuesto económico es bajo, estamos pasando por una situación difícil en todo el país, pues lo que toca es ajustarse a las capacidades o ingresos semanales que son pocos que tenemos aquí en el hogar. Entonces nada más toca adaptarse, ¿verdad?, a la situación económica que atraviesa el país. Entonces esas serían mis preferencias y restricciones en cuanto a mi ingreso semanal. Y bueno, la pregunta número 5 dice de la siguiente manera: de acuerdo a la información a la que accedió en la unidad 3, ¿por qué cree usted que es importante el estudio de la conducta del consumidor para la economía? Y nos hace otra pregunta: ¿dónde cree usted que se puede aplicar? Mencione mínimo 3 aspectos de la vida real. La importancia de la conducta del consumidor sí radica en la economía, porque a través de ella se cumplen los objetivos de todo emprendedor y empresa, debido a las exigencias que nos da o nos exige, valga la repetición, en el mercado. Es por ello que también la conducta del consumidor eleva la economía a través del posicionamiento de la empresa, ¿verdad?, de las marcas. Es decir, la preferencia del consumidor ayuda a las empresas a poder posicionarse debido a la demanda que los productos que esta empresa tira al mercado, lanza al mercado, ayudan a posicionarlo, a elevar un poquito más su marca y darse a conocer, ¿verdad? Y así ganar el cliente para la empresa. Entonces eso es muy importante, pero para que todo esto suceda, entender y sobre todo analizar la conducta del consumidor, ¿verdad?, en el mercado. Y respondiendo a la otra interrogante que se nos hace aquí en este parcial, dice: ¿dónde cree usted que se puede aplicar? Pues este tipo de consumidor se puede aplicar en diversas áreas de la economía. Por ejemplo, en productos y bebidas alcohólicas, en productos enlatados, bueno, en cualquier producto de bebida enlatada se aplica. Porque, por ejemplo, si uno compra un producto, un determinado servicio, siempre por el primer producto uno va a pagar el precio que nos digan, ¿verdad?, de buenas a primeras. Pero a medida uno va comprando más, pues quiere que los precios vayan disminuyendo. Entonces es ahí donde radica un poco y se aplica la conducta del consumidor. Porque los consumidores, entre más queremos, menos queremos pagar. Y otro claro ejemplo en la vida real, pues es cuando vienen las temporadas navideñas. Las mujeres somos muy vanidosas y pues no solo las mujeres, sino que todos nos convertimos en consumidores en esa época, ya que queremos pues estrenar algún producto, una blusa, un par de zapatos, o para esas temporadas también viene lo que es la disminución de precios en cuanto a la comida, a la alimentación, ya que es una etapa en la que la demanda crece debido a la temporada y es una etapa en donde